celeste. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. Un, dos, tres. No sé qué tienen las flores, llorona, las
que sé que está llorando. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el centro de Praga, recibiendo y honrando a nuestros queridos difuntos. Esta pequeña ofrenda que hemos elaborado con mucho cariño, la comunidad de Praga y nosotras, bueno, Fabiola, su servidora, para mantener la tradición viva aquí en Praga, en República Checa, del Día de Muertos. Es algo que se viene haciendo desde hace varios años. Bueno, con las dificultades que hemos tenido en este 2020, con la pandemia, aún así hemos hecho este esfuerzo para seguir y mantener vivas nuestras tradiciones, que es una de las tradiciones más bonitas y más importantes que tiene México. Lleno de colores, lleno de sabores, lleno de bebidas, lleno de luces. El significado del altar, o el altar en sí, es dar ofrenda a nuestros difuntos. Cuando ellos vienen, bajan a la tierra, nosotros tenemos algo que ofrecerles, algo que a ellos les gustaba antes, ya sea el tequila, ya sea su cerveza, ya sea los cigarros, sus frutas o los platillos preferidos. También nosotros tenemos representadas aquí las flores de cempasúchil. Este camino es para guiar a través de su color y su olor a nuestras almas. Tenemos, por supuesto, los panes de muertos, que son algo muy representativo para la familia. Tenemos la cruz, que es un elemento muy importante. Tenemos también los retratos, las fotografías de nuestros seres queridos. En este caso, nosotros tratamos de representar también personajes importantes de República Checa, como lo fue su expresidente, Václav Havel. También tenemos aquí a un artista muy famoso, que fue Karel Gott. Y por supuesto nuestros artistas consentidos mexicanos. Otro de los elementos son las calaveritas de azúcar. Las calaveritas de azúcar son una ofrenda para nuestra Santísima Trinidad. Y por supuesto las flores, que es algo muy representativo del altar y que da mucho color y mucha vistosidad. Esta actividad, esta pequeña representación en el corazón de República Checa, en Praga, está hecho con mucho cariño, con mucho afecto. Estamos aquí en Café Latino y bueno, pues muchas gracias de verdad por su atención y esperemos que aquí y en todos lados del mundo seamos capaces de seguir preservando nuestras tradiciones. Muchas gracias. Mi nombre es Roxana Velasco y bueno, yo les voy a platicar un poquito en esta transmisión en vivo de nuestro Día de Muertos. Les voy a platicar acerca del pan de muerto, una tradición muy mexicana, casi que de tiempos prehispánicos. Y bueno, aquí en Praga tenemos el arte, el sazón y las manos maestras de Carmen Amador, que yo creo que no hay un altar o una ofrenda aquí en Praga que no tenga un pan de muertos hecho por Carmen. Carmen conserva la tradición y la forma típica de hacerlo. Les voy a contar un poquito. La forma es redonda, que significa el ciclo de la vida y de la muerte. Tiene 4 canonillas y también representan los 4 puntos cardinales. Y esta parte de aquí, esta bolita que a mí me encanta robármela y comérmela al principio, esta representa el cráneo. Pues bien, una peculiaridad de este pan es su aroma. Es hecho con agua de azahar, uno de los ingredientes es el agua de azahar, o en su defecto, ralladura de naranja. ¿Por qué? Porque el aroma va a guiar a nuestros fieles difuntos hacia nuestro altar. Y eso es lo que queremos, que con la comida, con el incienso, con el copal, ellos se encuentran el camino. También los guiamos con la luz y con las velas, la flor de cempasúchil y sus aromas les muestran el camino a casa. Y bueno, dentro de nuestra cultura nosotros creemos, no es que estemos celebrando la muerte, en realidad nosotros celebramos la vida.
la vida de ellos que estuvieron con nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros parientes, de todas las personas que hemos amado y que ya han pasado mejor vida, que ya han fallecido. Pues bueno, les ponemos nuestro altar, y al momento que tú estás elaborando tu altar, yo creo que no hay un minuto que no recuerdes sus sonrisas, qué comida les gustaba, su bebida favorita, las canciones que les gustaban, cómo sonreían, y es tan bonito. Y bueno, sí creemos que mientras los recordemos y estén en nuestra memoria, siguen en nuestro corazón y nos acompañan. En realidad nunca han muerto. Tengan un excelente Día de Muertos, que lo disfruten mucho y por favor conserven sus tradiciones, que es muy bonito ser mexicano.